todos nos conmovíamos con ese atentado en las Torres Gemelas, que nos causaba perplejidad y que todavía no podemos entender cómo fue posible. ¿Cómo lo vivió usted? Todos seguimos impresionados por ese terrible atentado y por ese terrible atentado y crimen contra la humanidad, como yo lo he definido, ¿no? Pero ahora es el momento esencial de tener una reacción inteligente, de tener una reacción suficientemente fría, pero al mismo tiempo eficaz. Todos debemos manifestar nuestra solidaridad, todos debemos manifestar nuestra unión contra el terrorismo y todos debemos comprometer nuestra responsabilidad en luchar contra el terrorismo sin distinciones allí donde se produzcan. Y desde luego nuestros sentimientos con las víctimas, con sus familias, con el pueblo norteamericano, está vivo y seguirá vivo durante mucho tiempo, ¿no? Porque sin duda en estos momentos son los momentos en demostrar solidaridad y responsabilidad, las dos cosas. Presidente, en España, en las conversaciones de la calle, cuando hablamos de guerra, todo el mundo piensa ¿qué va a pasar? Y la pregunta inmediata que hay que trasladarle al presidente del gobierno es ¿cuál va a ser el papel de España en este conflicto que ha empezado pero que no sabemos hacia dónde va? Nosotros somos un país y somos una nación que sabemos lo que es el dolor del terrorismo, que sufrimos terrorismo y por tanto no sería comprensible que en unos momentos en que la crueldad terrorista aflige a otros países no manifestásemos nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Por tanto, nosotros apoyamos al pueblo norteamericano y apoyamos a los Estados Unidos. Tenemos también que nuestras obligaciones en el marco de la Alianza Atlántica, tenemos nuestras obligaciones en el marco de la Unión Europea, tenemos que estar a la altura de nuestras responsabilidades. Y tenemos que saber que es un momento de mostrar mucha determinación, mucha firmeza, que se actúe sin fisuras y que naturalmente esto sirva para que el peligro terrorista sea un peligro cada vez menor en el mundo, ¿no? Esa tiene que ser la actuación de España, sin ningún tipo de reservas, sin ningún tipo de dudas, pero planteando las cosas, digamos, desde un punto de vista inteligente y desde un punto de vista eficaz, porque de lo que se trata es de eliminar al terrorismo, no de hacer ninguna otra cosa, ¿no? Como de eso sabemos nosotros, desgraciadamente. Pues a eso nos tenemos que aplicar con mucha dedicación y España sabrá estar a la altura de sus responsabilidades, solidariamente y eficazmente, las dos cosas. ¿Y habrá consenso dentro de la actuación de España en la OTAN? ¿Será una actuación dentro de las relaciones bilaterales? ¿Dejaremos las bases como ocurrió en la guerra del Golfo? Tenemos 3 puntos de actuación. La relación bilateral. España es una nación aliada de los Estados Unidos y debemos comportarnos como tal. Y no debemos olvidar cuál ha sido la aportación norteamericana, ¿no?, a lo que es a la historia de Europa en este último siglo, en este siglo pasado, ¿no? Europa fue sus libertades salvaguardadas por los Estados Unidos en gran medida en la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos evitaron una tiranía en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos hicieron un esfuerzo extraordinario económico en Europa. Los españoles, por otras razones, no nos beneficiamos de él, pero hicieron un esfuerzo extraordinario económico en Europa. Los Estados Unidos contribuyeron a que terminase también la Guerra Fría y la tiranía y el peligro comunista, ¿no? Bueno, eso lo tenemos que tener presente, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista bilateral hay una buena relación y nosotros aportaremos bilateralmente aquello que está en nuestras manos para que el terrorismo, como digo, deje de ser una amenaza. En el marco de la OTAN somos socios y aliados y asumiremos las responsabilidades que nos corresponden. Hemos participado en la declaración conjunta de los países que forman parte de la Alianza Atlántica, que es una gran garantía de estabilidad y de seguridad para Europa. Y en el marco de la Unión Europea es el momento, yo creo, de dar un paso adelante. Un paso adelante porque no hay que distinguir entre terrorismos. El terrorismo hay que combatirlo en todas partes. El terrorismo tiene que ser derrotado. Lo vuelvo a decir, no existe posibilidad de transacción, no existe posibilidad de términos medios con el terrorismo. Con el terrorismo hay que derrotarle, porque ese es el concepto de lo que significan, digamos, las guerras modernas. Y eso es el concepto en el cual nos tenemos que mover. Y es la obligación y la responsabilidad española por padecer el terrorismo y porque no queremos que nadie lo padezca. El presidente norteamericano Bush hablaba ayer de que ya había un enemigo identificado, Bin Laden, y que había que buscarle vivo o muerto. ¿La acción norteamericana se puede concretar contra una persona, contra un grupo, contra un país como es Afganistán? Hay que actuar. La lucha contra el terrorismo es muy complicada, pero hay que actuar contra los grupos terroristas, contra los que les ayudan, contra los que les financian, contra los que les dan cobijo, contra sus redes de dinero, contra sus apoyos. Hay que actuar contra todo eso, pero hay que actuar contra eso. No estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y es en ese sentido donde hay que medir muy bien
las respuestas, hay que medir muy bien lo que sean los ataques y hay que hacer, yo creo, que una gran coalición internacional de lucha permanente contra el terrorismo. Hace falta modificar el compromiso político y reforzar contra el terrorismo, hace falta modificar la legislación internacional contra el terrorismo y hace falta sobre todo algo sin lo cual no se puede funcionar, que es la convicción de que tenemos razón, de que lo que se quiere destruir es nuestro modo de convivencia, nuestras democracias, nuestras libertades, y eso pues evidentemente exige una respuesta clara. Si los terroristas o quienes les ayudan ven que existen debilidades, ven que existen grietas, fisuras en esa coalición internacional por la libertad y contra el terror, pues entonces tendremos muchas más dificultades en el futuro. Si alguien piensa, alguna nación piensa que puede comprar su tranquilidad o quedarse al margen del peligro terrorista porque se queda al margen de asumir responsabilidades en este momento, se equivocará también. Es el momento de dar un paso adelante decisivo y pensar en lo que es nuestra democracia, pensar en lo que son los derechos humanos, lo que es el respeto a las libertades, el Estado de Derecho y la necesidad de hacer justicia. Se habla mucho de la guerra de las galaxias, se habla mucho de ese escudo antimisiles y el ataque ha venido desde el terrorismo. ¿Es de esperar, se puede pensar, que los terroristas que actuaron en las Torres Gemelas, si se ven acosados, como se está hablando, como estamos hablando de las tertulias entre amigos en la calle, puedan tener previstos otros atentados? Se está hablando ya, hoy mismo la CNN hablaba de una posible armas bacteriológicas que podrían emplear y esto siempre asusta, ¿no? Digamos que el objetivo social del terrorismo es el terror y todavía vivimos impresionados por incluso países que hemos tenido tanta crueldad por el terrorismo, vivimos impresionados por lo que hemos visto, por las imágenes que hemos visto, todo el mundo, ¿no? Cabía pensar que alguien iba a llegar a una acción tan terrible, tan diabólica como destruir las Torres Gemelas de Nueva York. No cabría pensarlo. Por lo tanto, no hay que descartar nada, tampoco hay que hacer alarmismos, sino simplemente extraer la consecuencia de que por eso es importantísimo erradicar el terrorismo, porque el peligro de utilizar esas otras armas es un peligro que existe y por lo tanto cuanto antes terminemos con el mayor riesgo que podemos tener es no actuar contra los terroristas. La mayor equivocación que podemos cometer es no ser eficaces en esa lucha contra los terroristas y hacer cosas indiscriminadas o fuera de toda razón. Yo sinceramente creo que eso no va a ocurrir, ni lo uno ni lo otro. Y por lo tanto es momento ahora de responsabilidades y momento de seriedad en los planteamientos. Presidente, otra preocupación de los españoles, se habla de que puede haber una recesión económica, que más que menos mira su economía, mira sus ahorros, mira el futuro. ¿Cómo podemos tranquilizar a unos ciudadanos que dicen, bueno, pues igual vienen épocas maldadas, ¿no? Las autoridades económicas están manejando bien la situación, porque esta situación se une a una situación de desaceleración económica en el mundo. Dentro de eso, España, según todos los datos, es de todos los países industrializados el que más crece. Crece más que además que la media europea y esa situación yo creo que se va a mantener. Ahora hace falta tener confianza en las medidas políticas que se adopten y sabemos los españoles que nuestra economía es estable, está saneada, sólidamente saneada y que eso nos va a permitir seguir creciendo. Pero debemos estar atentos porque naturalmente bien está demostrado que lo que pasa en el mundo influye inmediatamente en todos nuestros países, en España también, ¿no? Pero nuestra economía está en buena salud para afrontar esta situación de una manera que nos permita seguir creciendo y creando empleo y prosperidad. Presidente, gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bien, pues así piensa el presidente.